Esto es 10 contra 1. Pau Farrás, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, gracias por invitarme. Hombre, gracias a ti por venir a esta experiencia, a ver cómo sale esta jugada. No puede salir mal. No, desde luego que no, porque tenemos aquí un librazo espectacular, El Bon Independentista, El Buen Español, publicado por Robin Book dentro de la colección Larca, 216 páginas, a un precio económico, 13,90, o sea, buen libro y sobre todo humor ácido. Bueno, a mí me encanta cómo tratas el tema, estos dos temas, porque es curioso cómo una sola persona puede tener esta dualidad, ¿no? Aquí sí, hay un poco de trastorno de bipolaridad, porque la gracia es que son dos libros en uno, ¿no? En el primero, pues me pongo en la piel de un independentista de estos acérrimos, donde parece que no haya tema más importante en la vida y en el mundo que Cataluña sea independiente, y en el otro lado me pongo en la piel de un españolazo intransigente que lo último que quiere es una España rota y, bueno, de estos típicos, pues viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva la Guardia Civil, y un poco usamos el sentido del humor para parodiar todos los tópicos de uno y otro lado, ¿no? Parece que en el español pues es como más sencillo, o por lo menos desde aquí Cataluña parece más sencillo reírse de lo español, pero yo creo que el ejercicio también es divertido, poner un poco de parodia en el independentista más radical, ¿no? A veces el que tiene argumentos tal vez más primarios. Uh-huh. Y sobre todo la curiosidad esta de que El Bon Independentista es, bueno, son unas cuantas páginas en catalán, de derecha a izquierda, normal, pero le damos la vuelta, el mismo libro, y es El Buen Español, también lo que tú dices, ¿no? El blanco y el negro. Aquí Exacto. Es un choque de trenes. Sí. Y bueno, la idea fue de la editorial, no es mía. Es el hecho de que siempre tienes el lomo a la derecha, a la izquierda. Entonces, pues lees un libro que es el manual, como un manual para ser un buen independentista, y si le das 180 grados la vuelta, sea de arriba abajo o de un lado para otro, te vuelve a quedar el lomo a la izquierda, y abres y es un libro que es totalmente al contrario, que es en español y para los españoles, un manual del buen español. Y la parte de humor es lo que tú aportas, o también es, digamos, la editorial que te propuso, oye, pues hazlo haciendo un humor o... Bueno, yo creo que el sentido del humor era la forma más fácil de acercarse, ¿no? Porque si tú, es como en cualquier asunto que la gente se tome con mucha seriedad, si tú lo encaras frontalmente, pues siempre va a ser más agresivo y tal vez incluso más aburrido. Me podría poner académico para hablar del nacionalismo, para hablar de política, pero a veces el sentido del humor, ese intentar ir por no de frente, sino por un lado, pues siempre tiene un poco más de gracia. Y ¿por qué no? El humor también puede ser una excusa para reflexionar. Y ahí está, ¿no? Hay muchos capítulos que tal vez gracias a la ironía pues pueden hacer pensar. O yo por lo menos le doy muchas vueltas a muchos de los temas que se tratan, ¿no? Y es desde la ironía donde es más fácil abordarlos. Es mucho más fácil, claro. Eso es verdad. La presentación del libro se hizo en el Col·legi de Periodistas de Barcelona, allá en la Rambla. Uh-huh. Se presentó junto con la compañía y colaboración de Toni Soler, el director de Polonia, Cracovia y del programa radiofónico Minoría Absoluta. La gracia de Toni Soler es que, bueno, aparte de que es un genio en esto de hablar en público y sacarle hierro a todo, es que tiene mucha sintonía también ideológica con lo que se explica, ¿no? Él dijo algo muy, muy divertido, que fue los independentistas que hiperventilan, ¿no? Como diciendo, aquellos que se ponen más nerviosos, que parece que se vaya a terminar el mundo con cada nueva polémica o con cada nueva declaración, pues, del presidente del gobierno o del Tribunal Constitucional o de lo que sea. Pues un poquito de tranquilidad, que ni hay malas personas en un lado ni en otro, ni pasa nada por hablar de estos temas, ni hay que ser radicales. ¿Por qué? Porque en el otro lado, seas tú del lado que seas, pues siguen habiendo personas, y a veces lo bonito es ponerse en la piel del otro para entender sus razones, porque es muy fácil decir que son los otros los que tienen el cerebro lavado, y curiosamente es un argumento que se usa por los dos lados, y es muy fácil el hecho de criticar y de decir, bueno, es que nos odian. No, nadie odia a nadie, no
no hace falta ir a estos extremos, ¿no? El prólogo es de Andreu Farràs, es familiar tuyo, suponemos. Bueno, Andreu Farràs es mi padre, sí, que también es periodista, y entonces, pues, tanto la editorial como a él mismo como a mí, pues nos hizo gracia que pudiera presentarlo. Él había escrito ya otros libros de temática política mucho más serios, y bueno, pues entonces bajó un poco al nivel del libro, y también se prestó pues para hacer el prólogo, y bueno, también tiene su gracia, ¿no? ¿Y este año fue tu primera experiencia de Sant Jordi como autor? Pues sí, pues sí. ¿Y qué tal fue? ¿Qué tal fue? Bueno, es algo, es un poco locura, ¿no? Lo primero porque, claro, a mí ya me extrañó que me lo propusieran desde la editorial, porque yo no soy una cara conocida, a mí nadie me conoce, y de hecho la primera experiencia, porque estuve en varias paradas, ¿no? Y la primera experiencia en las Ramblas pues fue como muy ponerme en mi lugar, ¿no? Porque, claro, estaba en una parada y la gente que pasaba por ahí me confundía con vendedores, a pesar de que estuviera un cartel con el libro, pues aquí va a firmar el autor del libro. Pues es divertido, es una experiencia el ser un escritor no famoso en Sant Jordi, porque después también tuve la oportunidad pues de compartir parada pues con gente pues ya más mediática, como Rosa Díez. Había también, creo que se llama Mónica Carrillo, que es presentadora de Telediario, pues sí, estaba Joseph Agram en la misma parada. Entonces ves, claro, las colas que tienen estos personajes pues no tienen nada que ver con las que puede tener alguien que no ha aparecido en su vida en la tele, ¿no? Y es un día muy bonito, la verdad. Entonces, pues, en mi público, pues no voy a engañar a nadie, pues en su mayoría era gente de amigos míos, familiares, que les había dicho, oye, pasaros y comprar algo. Y bueno, pero también tiene la gracia de que a las personas que pasean les hace ilusión el hecho de ver a algún autor, y pues se paran, te preguntan qué tal el libro, te lo compran, te piden firmas. Después hubo una señora que bueno, me preguntó si era escritor, y yo le dije que bueno, que aún no me consideraba yo escritor, pero que sí que era cierto que había escrito un libro, y le dio por hacerme una foto, y bueno, no compró el libro, pero en cambio se llevó el calendario, que era gratis. O la gente para todo, ¿no? Y entonces pues supongo que imaginé que era una persona que iba haciendo fotos a todos los escritores un poco sin criterio, ¿no? Pero bueno, tiene su gracia. Bueno, pero a nivel personal supongo que fue una experiencia satisfactoria, ¿no? Es decir, bueno, a pesar de que todos otros, de Joseph Agram, tuviste una cola tremenda y tú pues como más liberado. Sí, supongo que sí. Es un día especial, ¿no? Por lo menos en Cataluña, en Barcelona, y el hecho de poder exponer tu trabajo en público pues siempre da un poco de pudor al principio, pero como la sensación generalizada, eso es la sensación del que está detrás de la parada, pero como desde fuera pues te ven pues con total naturalidad, al final uno también se relaja, ¿no? Pero sí, es un día muy bonito, la verdad. Y porque yo a la hora de plantear el programa también empecé a pensarlo, oye, puedo hacer la parte del Albón independentista en catalán, pero al final dije, mira, todo en castellano, porque si no va a ser un lío, vamos a marear a los oyentes. En lo que tú quieras, ¿eh? Yo me pongo aquí a hablar en lo que tú quieras. Pero sí que me interesa, por ejemplo, a un foráneo, a un extranjero, ¿cómo se le puede explicar el conflicto que hay entre Cataluña y España? A un argentino, a un mexicano que están allí con su mate bebiendo, y ¿cómo explicamos el lío esto? Pero la verdad es que no sé ni por dónde empezar, pero sí que es cierto que hay un sentimiento, yo diría que muy, muy extendido entre muchos catalanes, que es que no se sienten españoles, o se sentirían más cómodos si dejaran de ser españoles. Entonces, eso es así. Donde hay la discusión es a la hora de establecer las causas, ¿no? Porque habrá quien te diga que es que hay unos políticos que sacan negocio de este conflicto, habrá quien te diga que hay una televisión, TV3, que lava el cerebro a los catalanes, o una escuela que lava el cerebro a los catalanes. Y bueno, eso en el fondo son discusiones que llevan que tienen poco sentido, porque la realidad es la que es, ¿no? Y por eso, a lo mejor, es por lo que se reclama el hacer una consulta a todo el país, a toda Cataluña, para decir, oye, ¿verdaderamente tú qué quieres ser? ¿Tú quieres ser un Estado independiente o tú quieres seguir formando parte de España? Ese sería un poco el fin del conflicto. Pero también es igualmente cierto que existe una proporción de los catalanes que siguen queriendo ser españoles, ¿no? Y que estas polémicas no van con ellos. Tienen unos lazos de afectivos o familiares con el conjunto de España, o incluso económicos.
y deciden que quieren seguir formando parte de España. Entonces, es una realidad que se ve en pocos países o en pocas zonas, el hecho de que haya una comunidad muy grande que quiere dejar de formar parte del Estado que pone oficialmente en su documento de identidad, y entonces pues está en manos de los políticos el buscarle una salida. Claro, al final el choque está entre lo que dicta la ley, que en este caso es la española, que prohíbe votar, que prohíbe que Cataluña decida o los catalanes decidan qué quieren ser, y que prohíbe que Cataluña se vaya. Esto es lo que marca la ley, pero después hay, como lo diríamos, pues el principio democrático, que sería no la legalidad sino la legitimidad, que en el fondo es la esencia de la democracia, que es preguntarle a la gente qué es lo que quiere ser. Y el conflicto es ese, es lo que dictan las leyes, o sea, la legalidad, contra lo que sería más democrático, que sería la legitimidad. Y ahí está el conflicto, y ese es el problema, que es que cualquiera de los dos lados tendrá sus argumentos para defenderlo, ¿no? Entonces, eso pues pasa en el Quebec, pasa en Escocia, pasa, o lo hemos visto ahora, en Crimea, y pasa en otros sitios del mundo, pero no deja de ser un conflicto, ¿no? Que es que hay personas que se sienten, que tienen una identidad que no se ajusta a lo que pone su documento oficial, o su padrón, o su nacionalidad. A mí me gustó una cosa que dijiste en la presentación, que decías, vale, lo de la consulta está muy bien para el tema del independentismo, pero ¿por qué no se extiende un poco más a varios temas, ¿no? A lo mejor a los peajes, a ciertas cosas que a lo mejor pues también claro. El tema social pues también es claro. importante, ¿no? Aquí hay un asunto que yo creo que es muy importante, que es que quien fomenta la consulta, sí que es cierto que hay una masa social que ha salido a la calle a manifestarse, sí que es cierto que hay una entidad importantísima que tiene ya cientos de miles de asociados, que es la Asamblea Nacional de Cataluña, pero después hay un par de partidos políticos, que son Esquerra, que son Convergencia, sobre todo, que son quienes van a tirar adelante la consulta, o quienes se han puesto de acuerdo, y luego han venido los partidos más pequeños. Pero sucede una cosa, estos partidos, para otras cuestiones políticas, no han querido que se haga una consulta, o cabría preguntarles si están dispuestos a que otras cuestiones, más allá de la identitaria, puedan ser sujetas a una consulta popular, a un referéndum en este caso. Y voy a los ejemplos que tú ponías. Por ejemplo, los peajes. Hay un montón de autopistas que están ya amortizadas, o cuyas concesiones están amortizadas, y sin embargo los ciudadanos seguimos pagando esos peajes. ¿A quién va el dinero de esos peajes? Pues va a Abertis, va a la Caixa, que viene participada por Abertis, y va a grandes empresas. O otro tema que se podría votar: ¿por qué debemos pagar los ciudadanos de Barcelona, o por qué debemos pagar los del área metropolitana las tarjetas de metro, bus y trenes de cercanías más caras de toda Europa en relación a nuestro poder adquisitivo? Eso tiene poco sentido. Eso tiene sentido solo si nos paramos a ver pues cómo de grandes son las empresas como Transports Metropolitanos de Barcelona, cómo de hinchadas están con la cantidad de directivos que cobran sueldazos, y tantas otras cuestiones más, ¿no?, que también podrían votarse. Pienso, por ejemplo, en el aborto, ¿no? El aborto es un tema que no es técnico, es decir, no nos jugamos dinero en eso. Yo tampoco estoy porque se pueda votar todo, pero sí que hay derechos y sí que hay cuestiones que no son técnicas, en los que cada ciudadano podría tener una opinión, y el tema identitario es una, es decir, yo quiero formar parte de un Estado libre catalán, o yo quiero seguir formando parte de España. Todo el mundo tiene una opinión. Pues ¿por qué no vamos a tener una opinión también sobre otras cuestiones, ¿no? Esa es la pregunta que yo les haría a todos los partidos políticos que están tan de acuerdo en poderlo votar todo, en que el pueblo vote. Pues que lo votemos casi todo, ¿no? Hay muchas cosas que se podrían votar. Por ejemplo, si queremos comer transgénicos, o por ejemplo, si los bancos tienen que tener pisos vacíos y mientras tanto estar cobrando grandes hipotecas y demás. Pues son muchas cuestiones que yo creo que también preocupan a la ciudadanía y que, sin embargo, no se articulan a partir de la democracia popular. Uh-huh. ¿Y no crees que cada ciudadano vota al político, quizás no al que más le gusta, sino con el que más se siente identificado? Por ejemplo,
En Estados Unidos, Ujú. Bush padre, Bush hijo, son fanáticos de las armas, de la pena de muerte, pues evidentemente el pueblo americano, que si poco está ahí en esa tesitura siempre, pues para allá. Italia, Berlusconi, un vividor que incluso se acuesta a hacer fiestas, se acuesta con menores, venga, pues para allá. España, Zapatero, Rajoy, que no tiene ni puñetera de inglés, zoquetes absolutos, venga, para adelante. ¿No? Un poco así de... Pues a lo mejor Hay un sí, poco ¿no? de sinónimo, ¿no? Hay una... De hecho, en Estados Unidos siempre ha habido como una dificultad a la hora de votar a políticos con un perfil intelectual alto, porque hay una parte de la población que les encuentra incluso pedantes. Y bueno, los Bush yo creo que son un ejemplo muy, muy ilustrativo. Pero claro, el tema de las armas es que fíjate que ni tan solo Obama en su momento más popularidad, ahí el tema de las armas es importantísimo. Ni Obama se atrevió a hablar de prohibirlas cuando hubo la matanza aquella. Pues es que claro, te puede hacer perder muchos votos, ¿no? Entonces alguien que te defienda, que te diga, aquí no se van a bajar impuestos, aquí se van a poder tener armas, aquí libertad para todos, pues la gente en Estados Unidos se vuelve loca. En Italia, pues 3/4 de lo mismo. En Italia, yo he tenido la suerte de vivir en Italia, y cuando preguntas por Berlusconi, muchos jóvenes te dicen, bueno, es que aquí parece que pocos le voten, pero nadie critica, o muy poca gente critica a Berlusconi en público, porque en el fondo existe una cierta envidia, o existía, yo creo que ahora ya Buena menos, escala, ¿no? ha caído ahí Yo creo que sí, porque ya se descubrió, ya es insostenible, ya es indefendible. Pero hace 6-7 años, cuando yo estuve allí, había como varios argumentos a favor de Berlusconi. Punto número 1, Berlusconi ya es rico, por lo tanto no tiene necesidad de robar. Berlusconi tiene 60-70 años en ese momento y se acuesta con mujeres de bandera que no pasan los 30. Yo quiero ser Berlusconi. Yo quiero ser Berlusconi porque digo lo que quiero. A Berlusconi le habían pillado diciendo que no había dicho cosas y justo le sacaban el corte de donde las decía. Pues el hecho de ser un listillo, de estar por encima del bien y del mal. Berlusconi había justificado a los defraudadores de impuestos de su propio país. Tú eres el presidente de un país, tú vives de los impuestos de tus ciudadanos y a ti te pillan en un discurso justificando la defraudación de impuestos a Hacienda. Pues estas barbaridades en Italia parece que, bueno, se justificaban. Y supongo que en España pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Rajoy siempre ha dicho que el periódico que lee es el Marca. Y el Marca es el periódico que más se lee en España. Entonces, bueno, ¿por qué no? Sí, tiene sentido esa teoría de que al final tenemos los políticos que merecemos, ¿no? Tú, por ejemplo, en el libro, en la parte del bono independentista, hablas del Símbols y, bueno, al Sarois, a Jordi Pujol, Artur Mas y Pep Guardiola, que ahora le están lloviendo palos, pero por todos los lados. ¿Qué ha pasado con Pep Guardiola? ¿Cómo se puede entender esto? Que incluso yo el otro día viendo el mundo deportivo, el Sport, también había artículos en contra de él. Digo, ¿cómo puede ser esto que ahora todo el mundo esté en contra? Bueno, lo del mundo deportivo yo creo que también tiene que ver un poco con que son amigos de Roussel y que son amigos del lado oscuro, de los nuñistas y de esta gente que les tiene un poco manía a todo lo que significa pues Guardiola, Cruyff y demás. Pero sí que es cierto que en el fondo Guardiola tiene todo lo bueno en lo que queremos, o sea, todo aquello en lo que nos queremos comparar, y Guardiola pues para muchos catalanes es un ejemplo o representa pues cosas representa los ideales, ¿no? Alguien que trabaja duro, alguien que estudia idiomas, alguien perfeccionista, alguien elegante, alguien que habla bien. Pues eso durante mucho tiempo vino acompañado de admiración. Pero a la vez, los catalanes no dejamos de tener ese gen, no diré español, pero sí ibérico, o latino, de envidioso, mezquino, de no soportar el éxito de los demás, tal vez porque nos pone delante, porque nos enfrenta a nuestras propias miserias, ¿no? Y Guardiola es eso, Guardiola es un ser tan perfecto, que habla tan bien, cuando le decían que meaba Colonia, ¿verdad? Que en el fondo también había muchas personas esperando a que se metiera la gran hostia. Y ha pasado, ¿no? Que te meta el Madrid 0-4, pues eso pues duele porque, ostras, confiábamos en Guardiola que eliminara al Madrid. Pero también había mucha gente que dice, pues no era tan perfecto. Y eso le humaniza un poco
y también a las personas pues nos relaja, ¿no? El hecho de que no sea alguien infalible, pues Guardiola es humano. Pues, es humano. Y eso yo creo que como no dejamos de ser latinos y por lo tanto tenemos ese punto de envidia, de mezquindad, de que no soportamos la excelencia de los otros, ¿no? Eso nos pone nerviosos, no nos gusta, y Guardiola pues es como perfecto, ¿no? Y ahora pues ha resultado que no, igual como también hubo los artículos en contra cuando se aireó aquello de que no había ido a visitar a Vilanova, que se había enfrentado con él, pues hubo quien se alegró. Y yo creo que tiene que ver con eso, porque ese espíritu no es solo español. Ese espíritu yo creo que está en muchas partes. Yo no sé, yo no conozco todo el mundo, pero sí sé seguro que en los países latinos eso existe. No soportamos a la perfección, nos gustan los errores. Haciendo un apunte último sobre Guardiola, también cuando era jugador que se fue del Barça, se fue de una manera un poco torbellinesca. Sí. También es cierto que él se fue, él es muy listo, y yo creo que se fue cuando vino Gaspar, si recuerdas bien, y aquello, él que es muy listo ya se debió oler. Aquí viene, y efectivamente, ahí vino lo peor de lo peor. Vino Overmars, vino Gabri, vino Gerard, vino Saviola. Entonces, esto es como una parte negra del Barça, y él se fue en el mejor momento, pero él se fue, y rápido todos, que si era gay, que si los desfiles de moda, que si leía poesía, que si tal. Eso yo creo que él lo tiene grabado. Él, igual como ahora, pues sigue muy atento a lo que se dice de él, y algún día se lo va a volver a cobrar, por supuesto. Pero bueno, eso yo creo que forma parte de la cultura de la gente del Barça, ¿no? También dentro de los símbolos del independentismo, hablas de Oriol Junqueras. Vuestro alcalde. Pues nuestro alcalde. Entonces, ¿qué puedes aportar aquí de...? ¿Qué le ves que digas, este hombre es un símbolo por esto? A lo mejor me meto en un jardín, pero es que no pasa nada. A mí Oriol Junqueras me parece un tío muy íntegro. Me parece un tío muy honesto, sobre todo con las ideas muy claras. Y claro, yo le veo desde fuera, y el tipo, más allá de que haya apoyado pues algunas leyes de convergencia pues que a mí no me puedan gustar, que incluso haya vetado pues que comparezcan pues yo, por ejemplo, Oriol Pujol para explicar delante del Parlamento, delante de todo el pueblo catalán, pues por qué lo han imputado, que haya apoyado, por ejemplo, que no comparezcan pues los responsables de Mossos d'Esquadra. A pesar de todo ello, que en el fondo no deja de ser cálculo político, me parece un tipo honesto. Y al final lo que tenemos que valorar, o lo que creo que hay que valorar en los políticos, es que sean honestos. Y igual como me parece honesto este hombre, me parece honesto pues Albert Rivera. Yo pienso que no tiene dobleces, así como la Camacho pues sí que me lo parece, pues Albert Rivera no me lo parece. Igual como te he comentado antes, estuve con Rosa Díez en Sant Jordi. Pues me pareció una tía bastante... No voy a decir una tía porque esta mujer pues es congresista, ¿no? Pero me pareció una mujer íntegra. Después, claro, puedes estar de acuerdo o no. Y pues a lo mejor pues no estaré del todo de acuerdo. Pero sí, me parece que no es raro. O sea, no tiene mucho sentido que sea un referente y que esté por encima en los sondeos de Artur Mas. El señor Oriol Junqueras. ¿Por qué? Porque habla bien, porque dice las cosas directamente y porque está en el momento justo. O sea, esa forma de ser y esa forma de hablar ha encontrado pues el mejor momento en el que aparecer. No sé qué opinión tenéis vosotros como ciudadanos del pueblo donde es alcalde, ¿eh? Pero es lo que veo yo desde como barcelonés y como, bueno, que solo veo su tarea en el Parlamento. Y mira, hablando de Albert Rivera, en los símbolos digamos del buen español que indicas en el libro, está Fraga, Esperanza Aguirre, Albert Rivera y como némesis Zapatero. Eso es muy bueno. Sí, es que yo creo que Zapatero es un pobre hombre. Zapatero no cae bien ni a los catalanes independentistas ni a los españoles más españoles. Entonces es como que está entre dos aguas y la verdad es que sin poder agarrarse a ninguna orilla porque es que en ningún sitio lo quieren. Y Zapatero, al contrario que Oriol Junqueras, cayó en el momento más inoportuno, ¿no? Zapatero, pues desde la óptica de alguien de izquierdas, pues sus políticas sociales tenían mucho sentido y yo creo que podían haber supuesto un progreso. Lo que pasa es que lo que no cambió fueron las políticas económicas, ¿no? El que haya seguido un poco pues lo que hizo en economía
el hombre dejó el piloto automático de la política económica que le había dejado el gobierno de Aznar. ¿Por qué? Porque los indicadores eran buenos. Lo que pasa es que bajo esos indicadores pues había una burbuja inmobiliaria bastante enorme, un Banco de España que estaba dejando pasar un montón de irregularidades, estaba pues Bankia con los favores personales y un fraude que ahora aún pagaremos durante años, y yo creo que aquí falló, y por eso le petó la crisis como le petó, ¿no? Porque ni él ni otra persona fueron capaces de ver qué había bajo los buenos números económicos. Pero para mí todo lo que... Claro, y después está el tema identitario, ¿no? El tema en Cataluña. ¿Por qué cae mal en Cataluña? Pues porque prometió respetar el estatut y después no lo respetó. Claro, al final los gobernantes en España, por eso digo que hay que ponerse en el lado de los demás, ¿no? El gobernante de España puede prometer aquí en Barcelona una cosa, pero sabe que si después la lleva a cabo en Madrid, pues a lo mejor va a dejar de tener millones de votos, o por lo menos cientos de miles de votos. Fue insensato Zapatero al prometer a que respetaría el estatut que saliera del Parlamento, por supuesto. Entonces es normal que es que no cae bien en ningún sitio. A mí me gusta lo que aportas en el libro, que dices, probablemente Zapatero no es español, puede haber nacido en León, pero no es español, no le imaginamos riendo. Tal vez se ríe de España y de los conceptos discutibles, pero desde luego no le imaginamos riendo de un chiste. Es que hay una frase que es buenísima de Zapatero, que es que fue algo así como cuando se discutía el estatut, dijo, bueno, es que España... No, sí, lo de que España es nación es un concepto discutible y discutido. Y entonces, claro, los que son pues los acérrimos españoles, pues dijeron, ¿cómo que discutible y discutido? ¿Cómo se va a poder discutir el concepto de la nación española? Claro, eso no se entiende en según qué contextos. Pero es que si te vas a las teorías económicas sobre lo que es una nación, por supuesto que se puede discutir, ¿no? En ningún sitio, excepto en España, se discute el hecho de que España es un Estado plurinacional. Hay naciones históricas, lo que pasa que no tienen suficiente reconocimiento, y ahí está gran parte del debate, ¿no? En el hecho de no reconocer que hay una pluralidad nacional. Pero bueno, claro, eso es las ideas académicas de Zapatero a lo mejor chocaban contra las ideas un poco más primarias, ¿no? Cómo se va a discutir la nación española y demás. Y lo que digo de que Zapatero no es español, me remito un poco a los tópicos del español, ¿no? El español bebedor, el español corrupto, el español primario, el español poco dialogante, el español alegre, el español... Bueno, pues que tiene poco que ver con el hombre, pues con esa prudencia, con que parecía que tenía horchata en las venas. Pues no parece latino, la verdad, el Zapatero. Por eso lo decía, pero tiene más de broma que otra cosa, ¿no? Sí, desde luego. Y es que encima tiene la desgracia que se parece a Mr. Bean, ¿sabes? Entonces ya, para rematarlo. Sí. También estableces una diferencia entre los mitos independentistas y los mitos más nacionalistas. Jaume I, Almogàver, Xarnegos Conversos y el Cid y los Reyes Católicos. Eso también son dos trenes de mercancías. En el fondo, cada nación tiene que construir sus mitos, ¿no? Para ser como las religiones, pues construyen sus mitos y sus leyendas. En el fondo, las naciones no dejan de necesitar también esas construcciones míticas. Entonces, pues aquí siempre se suele recordar pues a Jaume I, se suele recordar pues a las conquistas de los almogàvers, y en cambio pues en España, pues hoy mismo que estamos pues se celebra el 2 de mayo, pues porque fue algo heroico en Madrid, o se celebra pues la llegada de Colón a Américas. El Cid o los Reyes Católicos siguen siendo como personajes legendarios, casi héroes. Eso, en el fondo, no deja de ser una herramienta de construcción nacional. El hecho de decir, oye, que tú, país, tienes un pasado glorioso, tienes un pasado en el que puedes ponerte como referencia. Has sido grande, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquella frase de en España no se ponía el sol por ninguna parte en el Imperio Español. Pero lo mismo, pues, cuando Cataluña fue, o la Corona de Aragón estuvo en mayor expansión, pues aún hoy tenemos las calles en muchas ciudades que evocan a ese pasado, ¿no? No es ninguna casualidad que en el ensanche de Barcelona pues tengamos
la calle Valencia, la calle Aragón, la calle de Mallorca, la calle de Sicilia, la calle de Cerdeña, porque todo eso fueron territorios bajo bandera de la Corona de Aragón, en este caso la bandera cuatribarrada, ¿no? Entonces, pues eso, no dejan de ser los referentes que cada país o cada nación se pone para construir ese sentimiento. Y sucede en todas partes, ¿eh? Aquí también tenemos, pues, se hace con los mitos, se hace con monumentos, se hace con los símbolos, se hace como las banderas o los himnos. Y bueno, son herramientas que son totalmente habituales en la construcción nacional. ¿Y el lío que hay con los pitos a los himnos? Por ejemplo, cuando juega la Copa del Rey final, Barça, Atlético de Bilbao, que una pitada monumental. Pero luego, poco después, no sé qué pasó, que jugó España contra no sé qué país y también pitaron el himno. Pero que a ese país que, vamos, que ni le va ni le viene, o sea, no había ningún conflicto ni nada o sea, la gente pita ya por todo. Es que claro, aquí como en todo hay los dos bandos, ¿no? Hay quien piensa que pitar un himno es un símbolo, es algo democrático, es un derecho. Yo, pues, si no me siento identificado con este himno, ¿por qué voy a seguirlo? ¿Por qué no voy a poder pitarlo? Y después hay quienes sacralizan los himnos, ¿no? Pues es algo, son mis sentimientos, estás pitando mis sentimientos. Yo soy más de la primera opción, ¿no? Un himno no tiene por qué ser algo sagrado. Yo no estoy insultando a ninguna persona, ¿no? Si pito un himno, pienso que es un derecho democrático. ¿Cómo no va a ser algo democrático el hecho de pitar un himno y a lo que significa? ¿Cómo va a ser, cómo va a estar prohibido una falta de respeto el hecho de pitar a un rey, ¿no? ¿Qué ha hecho este rey por mí? Pues es tan normal que en una final de la Copa del Rey pues haya catalanes, vascos o madrileños o riojanos o de donde sean que piten al rey y al himno si no están de acuerdo, que para mí tiene poco sentido el hecho de buscarle el conflicto. Eso pasó en Francia. Creo que llegaron a la final de Copa 2 equipos de la isla de Córcega. Fue la primera, pasó antes que en el Atlético de Bilbao, en el Athletic de Bilbao Barcelona. Y allí se pitó la Marsellesa y bueno, hubo un conato estuvieron a punto de anular el partido, ¿no? Porque allí la Marsellesa es incluso más sagrada que aquí el himno de España. Y se entendió como una falta de respeto, pero bueno, no deja de ser una manifestación democrática. Es decir, si tú no puedes pitar una canción, ¿dónde están tus derechos a la hora dónde está tu libre expresión, ¿no? Entonces, bueno, es un conflicto que, claro, como en todo lo que tiene que ver con sentimientos e identidades, al final todo el mundo tiene su opinión. Y hay una parcela que se puede ser independentista y del Real Madrid. Que tú decías, si se puede, yo no conozco ningún caso. Es algo que sería muy friki, pero seguro que existe. ¿Algún grupo de Facebook o algo de esto? Seguro que habrá, ¿no? Sí, podríamos buscarlo, porque seguro que existe. Lo que sí que hay es independentistas del español, que ya me parece también algo muy, muy, muy friki. Y después también hay acérrimos españoles que son del Barcelona, a pesar de que el Barcelona durante buena parte de su historia ha estado muy identificada con lo catalán e incluso con lo nacionalista catalán, y ahora con Laporta pues estuvo incluso con el independentismo. Sí que es cierto que lo primero que hizo el ya expresidente Sandro Rosell fue ir a Extremadura y pedir perdón no recuerdo por qué, pero no sé, pidió perdón en nombre de Laporta por haber sido independentista o algo así. Entonces, en el fondo también depende de quién gobierne, pero es indudable que Barcelona, el Barça ha estado totalmente identificado con Cataluña e incluso con nacionalismo catalán. Y de hecho, en el minuto 17 con 14 segundos de cada partido se grita independencia, cada vez menos. Ahora con 3 grititos, yo creo que en 20 segundos ya nadie grita, pero eso existe. Y el sentido del humor nacional catalán, nacional español, ¿qué estableces de diferencias y parecidos? Claro, es que ese es un tema que a mí no es que me moleste, pero es que como soy un poco contrario, ¿no? Es incluso racista el hecho de hablar de un sentido del humor catalán. Pero siempre se habló del Buenafuente, la ola esta de... Sí, parece que el humor inteligente sea solo catalán, ¿no? Pero en cambio después pues aparece la película esta del 8 apellidos vascos y es todo un éxito y no tiene ningún catalán detrás. O aparecen, qué sé yo,
No sé si habéis visto alguna vez en el Canal Plus un programa que es brillante, que es el de Ilustres Ignorantes, que aparecen Javier Cansado, Pepe Colubi, ¿cómo se llama el de la barba? Javier Coronas, a mí me encanta. Pues esta gente es que a humor inteligente no les gana nadie, y sin embargo parece que sigamos como creyéndonos que el humor catalán tiene algo por encima. Pues no, pues el humor catalán, pues hay buenos humoristas catalanes y hay pésimos humoristas catalanes. Hay algunos que a mí me producen mucha vergüenza ajena, ¿no? De estos que aparecen en TV3 y demás. Y después hay otros que son brillantes, ¿no? A mí Toni Soler pues me encanta, Berto Romero me gusta mucho la gente de especialistas secundarios. Uy, también. Pues hay muchos humoristas que son buenos. A los de Minoría Absoluta, que son también de Polonia, de Toni Soler, también me gustaban mucho. Pero después, qué sé yo. Pero Javier Sardá es catalán, pero ¿es humor catalán lo que hace? Pues a mí me parece muy divertido. Qué sé yo. En esto pues tengo como un conflicto, me da rabia lo del humor catalán, como si tuviéramos el monopolio, ¿no? del humor inteligente. Pues afortunadamente España en general es un estado con grandes humoristas, ¿no? Porque a contar chistes pocos ganan a los andaluces, por ejemplo. Uh-huh. A mí, mira, cuando hablas del buen español y el buen independentista, siempre hablas del nivel alfa, ¿no? Y sobre todo me hace gracia cuando dices, para ser español nivel alfa, uno puede ser 3 cosas: rey, soldado o dueño de un bar. Bueno, por supuesto, muy grande. Yo creo que lo de los bares es algo totalmente... Tiene mucho que ver con la identidad española. El hecho de poder bajar al bar, el concepto de bajar al bar, tomar una caña o tomar unos vinos, es algo que es típicamente español, ¿no? En pocos países más se hacen. En Italia, por ejemplo, se toman cafés, o qué sé yo, en Sudamérica pues es más de la plaza, de estar en el porche de una casa, pues compartiendo, pues en Argentina o en Paraguay el mate, o en cualquier otro sitio pues otros refrigerios. Pero sí, lo de bajar al bar y que sea como tu segunda casa es muy español. Por supuesto, ser soldado es muy español, aunque cada vez haya menos nacidos en España que estén en el ejército español. Y después, pues sí, supongo que ser rey es español, aunque la reina sea griega, pero si uno no puede ser rey, solo le queda ser soldado. Y el rey también es un poco también muy español, tampoco es que sea, viene un poco también de lejos. No sé, es que yo soy de los que no sabe bien qué provecho sacamos, ¿no? De tener al buen hombre ahí. Es que, bueno, desde luego, desde que entra la familia Borbón a España se lía la de Dios. Pero bueno, aquí vamos a dar paso ya a la dinamita del programa. Como no, Paco Cuenca. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Que has estado escuchando la tertulia? Sí. Estoy ahí muy puesto, porque no sé si es una película de zipizape, porque estamos en los dos bandos. Uh-huh. En el bando bueno y en el bando menos bueno y menos malo. Estamos en dos bandos totalmente opuestos. Estamos en los radicalismos desde un punto de vista, y de otro punto de vista. Yo siempre he dicho, estáis hablando de ese gran señor que estuvo aquí reinando en este país durante unos cuantos años, el señor Zapatero. Sí. Yo siempre dije que Zapatero, tus zapatos, fue lo único que había en esos momentos a disposición del Partido Socialista, bajo mi punto de vista. Y de ahí nos viene el país de la zapitiesta y del libertinaje, porque aquí no hay otra cosa ahora mismo. Aquí se está confundiendo la libertad de expresión, la libertad de poder hacer cada uno lo que quiera, con el libertinaje de hacer lo que me dé la gana. Uh-huh. Y esos conceptos aquí no se sabe muy bien cómo son. Y hay gente que está aprovechando de estos. En este caso, a nivel de Cataluña, tenemos grandes corruptos, como a nivel de España. Están puestos ahí en la palestra, no es que lo diga yo, sino están ahí. Y no sé si se pretenderá que, si se llega en el caso de que Cataluña sea independiente, si seguirá esa corrupción, o estaremos mejor, estaremos peor. Nadie te dice eso. Si seguimos en España, sabemos ya lo que hay. Tenemos caso Bárcenas, tenemos caso de los trajes, que por cierto los trajes ahora los han dado a no sé dónde para una ONG para venderlos. Qué buenos, qué buenos. Los trajes de Valencia. La cosa está bien. Tenemos el caso Gürtel, este tan famoso, y no sé, algún caso más que me puedo dejar en la palestra, porque desgraciadamente hay bastantes. Bankia, con el que se pagó el fichaje de Cristiano Ronaldo. Bueno, yo solo sé que el señor Millet no ha pasado todavía un día en la cárcel. El Palau, sí. El caso Palau. Yo entiendo que Oriol Pujol está imputado y no ha dado ninguna explicación en ningún lado. Y yo sé que Convergencia tiene la sede embargada desde hace tiempo por su relación con el caso Millet, con el caso Palau. Claro, a partir de aquí, pues no sé,
es que al final también, claro, hablábamos antes de los referéndums, del poder votar, tampoco es la panacea, ¿no? Si Convergencia sigue ganando elecciones, a pesar de tener la sede embargada, a pesar de que se ha demostrado que recibió o que dio favores políticos a cambio de recibir dinero, si Convergencia sigue ganando elecciones a pesar de eso, si el Partido Popular en Valencia sigue ganando elecciones a pesar de que está demostrado que son corruptos, si el Partido Socialista en Andalucía sigue ganando elecciones a pesar de que se sabe que son corruptos, entonces también soy escéptico, es decir, digo, sí, hay que votar las cosas, pero también sí, tenemos la cultura que tenemos y tenemos la cultura democrática que tenemos y votamos según los criterios que votamos, que tampoco se saben muy bien, ¿no? No, esto es como un partido de fútbol. Sí. Igual. Aquí votas según lo que voten los demás y luego eres que meta al equipo. Tal vez sí, ¿no? Sí, tiene mucho que ver. Yo creo que la cultura política que tenemos en este país también tiene mucho que ver con la cultura deportiva, ¿no? Aquí parece que somos de un equipo y le vaya como le vaya al equipo, tenemos que justificarlo. Y si nuestro equipo ha ganado el penalti injusto, nosotros diremos que el penalti era justo, y si nuestro equipo ha perdido, pues porque te han metido un meneo, nos quejaremos de que el árbitro, nos quejaremos de que el césped estaba alto, nos quejaremos de que nos tiene manía la UEFA. Y tenemos un poco esa cultura política, ¿no? Parece que pillamos nuestra bufanda o nuestra camiseta, vamos con esos y sí, un poco con un espíritu acrítico y la prueba está en que después las tertulias económicas o las columnas de opinión, todas en muchos casos ya sabes muy 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 bien qué te van a decir o qué te van a escribir. Y al final eso hace que se pierda un poco de cultura democrática, ¿verdad? Sí, porque además tú ves un periódico y vas a ver quién ha escrito o quién ha sido el que ha firmado esa editorial. Y si sabes quién es, ya está, no la leo. Es decir, estamos siempre basándonos en políticas. La comunicación es política. Porque según qué tipo de comunicación escuches, leas o cualquier cosa de estas o escuches por radio, pues políticamente está politizada. Siempre están a favor de unos o a favor de otros. Y eso es cierto. Porque TV3 tienes la de esta. TV3, yo sinceramente pienso que algunas veces se pasa. No por lo que te digan que te pongan en Intereconomía o en 3CTV, no, porque estos son el otro costado, el lado oscuro. ¿Vale? Es decir, luego las cadenas de radio igual. Escuchas cualquier cadena de radio, escuchas a Franchino, escuchas a Herrera en las ondas, todo respeto para estos grandes profesionales, pero todo está siempre vetado por política. Bueno. Y yo me pregunto, estáis hablando de fútbol. Estando como está el país, llamémosle Cataluña, llamémosle España. No entremos ahora en esa formalidad. Entremos en lo que hay realmente, la crisis que tenemos. ¿Por qué se ha ido a un campo de fútbol y la gente está pasando hambre? Entonces, ¿quién tiene la crisis aquí? Porque te juega en Barcelona con no sé quién, estoy hablando de equipo grande, un Madrid con no sé quién, y esto se llena. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la crisis en este puñetero país? Me lo explique alguien. Se llenan los campos, quieres decir. ¿Los campos se llenan? ¿Dónde está la crisis? Bueno, yo creo que se llenan cada vez más de guiris. Ese es otro tema. Bueno, pues eso es otro tema. ¿No? Pero en el Camp Nou, yo creo que de vez en cuando se ve a algún socio que no es guiri, que no le ha dado el Camp Nou. Pero a mí me da la sensación, las últimas veces que he ido, es que cada vez hay más gente. Que me parece una opción al final empresarial del club. Sí. El hecho de decir, bueno, yo pongo los abonos altos y que vaya al campo los guiris. Pero sí que es cierto que, ya no en el fútbol, ¿no? En muchos otros ámbitos, pues parece que la industria del lujo, por ejemplo, desde que empezó la crisis, no la ha notado, sino todo lo contrario, la industria del lujo va mejor. Entonces, cabe pues preguntarnos si todo el mundo está viviendo o está pasando por la crisis de la misma manera. No. Y las estadísticas dicen que no, que las diferencias sociales y económicas entre la población se están agravando. Y después tienes pues todo aquello que podemos sospechar cuando vemos los recortes en educación pública, en sanidad pública, en leyes de dependencia y demás. Sí. Eso no perjudica a las clases que llevan a los chavales a la escuela privada o que tienen una mutua o que pueden permitirse el hecho de contratar alguna cuidadora para sus mayores o para quienes no pueden valerse por sí mismos. Por supuesto no se perjudica a estas personas. Entonces, claro, cabe preguntarse si el repartimiento de lo que llaman los esfuerzos o el sufrimiento, que los esfuerzos al final es un eufemismo, está siendo equitativo. Bueno,
por las estadísticas parece que no. Por la intuición me parece que mucho peor. Entonces, bueno, también tiene que ver, claro, yo no soy experto en números, pero también si íbamos antes vamos a intentar debatir, vamos a intentar votarlo todo todos, pues ¿por qué no poder empezar a votar cuando haya dinero, si es que algún día vuelve a verlo en las arcas públicas, la ratio de profesores por alumno en las escuelas públicas, o la cantidad de días que tiene que esperarse alguien en una lista de espera en la sanidad pública, o qué sé yo, o si las rentas de mínima inserción tienen que tener tal o cual importe, ¿no? Claro, si te paseas por según qué barrios de Barcelona y si hablas con responsables de según qué entidades, o incluso de Cáritas, ves con qué vive la gente y ves cómo se tiene que espabilar la gente y ves cómo son tratados por el ayuntamiento o por la Generalitat o por los departamentos de bienestar social. Y entonces tienes dudas, ¿no?, sobre cómo estamos tratando a la población. Tratas, he estado echándole un vistazo al libro, es curiosísimo, además es bueno. Lo poco que he podido leer, las 4 primeras páginas, tanto en un sitio como en otro, está muy bien. No sé si dentro del libro, más a fondo, pones algo de ¿tú crees que España nos roba? Mira, es una frase, en los dos libros, no dejan de ser 2 libros, ¿no? Hay un capítulo en el libro de España, pues, cómo debatir con un catalán, para que no venga a tocarte los cojones, y en el libro catalán hay cómo debatir con un español, ¿no? Y entonces pongo un poco los tópicos que usan los españoles contra los catalanes, y entonces cómo los catalanes deben argumentar, y los tópicos que los catalanes usan para ser independientes, y cómo los españoles pueden rebatirlos, ¿no? Porque en el fondo se trata de eso, de argumentar un poquito. Y por supuesto uno de los tópicos de los catalanes es que España ens roba. Entonces tú, si quieres defender, tú como español o tú como partidario de que Cataluña siga formando parte de España, ¿cómo puedes argumentar a favor de que España no nos roba? Y por supuesto que hay argumentos, ¿no? Los números están en el libro, ¿no? El hecho de todo lo que se gasta Cataluña, por ejemplo, creo que hay, me corregirá Rafa, pero hay más de 80 cargos públicos catalanes que tienen un sueldo superior al de Mariano Rajoy, presidente del gobierno español. Estamos hablando de un país, Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, y estamos hablando de que a lo mejor el director de TV3 está cobrando 2 veces lo que el presidente Rajoy. No sé si es algo que tenga mucho sentido o que sea del todo necesario. Es un sentido independiente. Dime, no lo sé, claro. Entonces tienes, por ejemplo, esto en el fondo no deja de ser el chocolate del loro, es decir, las cantidades en relación a lo que es un presupuesto de Cataluña. No vamos a ser aquí catastrofistas. Son la proporción que son, es decir, muy poca. Pero que molesta un poco que tú le eches las culpas a otros cuando tú desde Cataluña tampoco estás gastando el dinero de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, en la embajada catalana en Berlín está colocada la sobrina de la vicepresidenta Joana Ortega, que no habla alemán. No sé si eso tiene sentido. Cuando estaba Carod Rovira en Esquerra Republicana, el embajador en París era su hermano Apeles Carod Rovira. Bueno, que por cierto, que cobraba... Bueno, en el libro están los números. Carod Rovira no es catalán. Bueno, pero eso sí es relevante. No, eso es historia, eso es España. Sí, pero bueno... Eso hay que decirlo. Y si me apuras, creo que Duran i Lleida tampoco. Duran i Lleida nació en la Franja. Sí. Bueno, eso para mí tiene el valor que tiene. Bueno, pero también hay que sacarle un poquito de la espuma. Sí, pero a mí no me importa. O sea, que si el político es bueno y se siente catalán, pues ¿por qué no va a poder ser catalán, no? Aunque haya nacido fuera de Cataluña. El caso es ese. El caso es que después... tal vez no se ha gastado o los problemas económicos catalanes, hay muchos que tal vez tengan que ver con el régimen fiscal español, yo creo que en buena parte, pero también tienen que ver con la evasión de impuestos de los catalanes, por ejemplo, y también... La Sánchez Vicario, ahora parece ser que la Caballé también ha evadido, presuntamente, ha evadido también impuestos. No que haya evadido, es que no los ha declarado aquí en donde reside.
Porque tiene que haber unos días, un tiempo de residencia para tú tener esa residencia y poder ese dinero pues ponerlo en un sitio o en otro. Es decir, y esta señora pues se ve que lo ha hecho, según la Fiscalía, lo ha hecho mal. Para mí existen pocas dudas. Tengo que hacer de cuarto árbitro 3 minutos para... Para mí existen pocas dudas de que el régimen fiscal catalán pues es algo que hay que cambiar. Y ¿por qué no? Pues la independencia pues es una forma, ¿no? De decir, es imposible ponernos de acuerdo con el gobierno español, la reforma constitucional es imposible, la reforma, pues hacer una federación es imposible, pues mira, marchamos de aquí y déjate tú de pactos, que si somos un Estado propio, el dinero nos lo gestionamos y aquí no nos roba nadie. Yo creo que es un argumento. ¿Por qué? Porque el sistema fiscal, pues es evidente que no favorece. Si ahora Pau, por ejemplo, perdona que te corte, Pago, la última. Vale, viniera el señor Rajoy, porque por cierto hay unos vídeos en YouTube que son buenísimos, ¿eh? Ponéis Rajoy y ahí es para reírse. Si este señor viniera ahora y le dijera, señor Mas, el rey Mas, tenga usted 9.000 millones de euros, ¿qué pasaría? Señor, ¿el rey Mas se volvería menos independiente o más independiente? Eso no lo sé, no lo sé porque no estoy es una buena pregunta esa, ¿eh? Pero para mí, yo creo porque todo el problema viene por ahí, ¿eh? Sí, pero cuando le preguntaron, oye, si ahora en España te proponen el concierto económico, es decir, tener el mismo régimen que Navarra o que el País Vasco, ¿os tiraríais atrás? Y él siempre ha dicho que no. Es que él siempre ha dicho que no tendría ningún sentido, que ahora es que ir o sea, tú proponer máximos, que es, oye, nos largamos, y que después cuando te dan un poquito lo que pedías hace 2 años, entonces te tires para atrás. Es que yo ya no creo que el señor Mas sea ya el que lleve aquí la batuta. Yo creo, bajo mi punto de vista muy personal, que va teledirigido. Y en el momento que corten los mandos... ¿Teledirigido por quién? Bueno, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que me gustaría que algún político o alguien lo dijera algún día en algún sitio, en algún lado. Yo creo que va teledirigido. Este señor, cuando dejen el mando, se pega el gran estacazo. Yo creo que se ha metido en un papel que no es el suyo. Creo, ¿eh? Porque es Convergencia Democrática de Cataluña, Convergencia y Unió, no es independentista. Puede ser nacionalista, pero no independentista. Ellos, en su estructura, es nacionalista. Si no me equivoco. No es independentista. Convergencia es soberanista o independentista y quieren la consulta, etcétera. Pero Unió quiere la consulta, pero no es independentista. No es independentista. Entonces, la coalición, en su programa, pues se verá en las próximas elecciones, ¿no? Porque tendrán que posicionarse. Yo tiempo al tiempo, pero yo creo que el señor Mas se va a teledirigido. Antes hablamos de luces ignorantes, tengo que hacer de Javier Coronas cortar el debate, que estaba interesante, pero el tiempo es el tiempo. Y bueno, recordar ya, porque no se olvide, El Buen Español, El Buen Independentista, de Robin Book, 13,90 pagó. 13,90. Esto es, vamos, pagarlo y leerlo y disfrutarlo. Y antes de despedirte, muchas gracias por haber participado en esta emisión. Muchas gracias. Y la última pregunta es que, a ver si me puedes decir 3 cosas buenas que te hayan pasado en las últimas 24 horas. 3 cosas buenas. ¿O positivas o que...? Mira, una amiga que tiene muchos problemas con los estudios ha decidido que su vocación es ser entrenadora deportiva y me ha alegrado muchísimo porque decir, los estudios no le van bien, pero en cambio tiene muy claro lo que quiere hacer. Que hay otras personas que les van bien los estudios, pero tienen 25 años y no saben aún que quieren ser de mayores. Esta ha sido una gran cosa. Buena opción. La otra es que acabo de comer con otras 2 buenas amigas una paella increíble. Esa es impagable. Sin despreciar la primera me gusta más. Esa vale. Esa me gusta más, eso me gusta más. Y la otra, pues ostras, no sé. Si me dices que el Barça ha ganado sería otra, pero... Estamos en la incertidumbre. No lo sé. Bueno, y otra cosa en las últimas 24 horas, porque cuenta esta entrevista, a mí me... Como para tú mí quieras. Sí, para mí sí, estaría en el top 3, sí. Pues muchas gracias por incluirnos. Qué bien. Y pues eso, muchísimas gracias por participar en 10 contra 1 y te esperamos que, bueno, sobre todo muchos éxitos con las ventas del libro. Ojalá. Y en tu futuro profesional y personal. Igualmente, gracias a vosotros. Adeu. Hasta luego. Esto es 10 contra 1.